El doctor José Antonio Hernández Espriu nació en la Ciudad de México en 1975. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el quehacer ingenieril, académico, administrativo y directivo. Actualmente es el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, la cual tiene más de 14,000 estudiantes. Es ingeniero geólogo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, posgraduado del Programa Internacional de Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor graduado con la distinción Summa Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 23 artículos científicos y actualmente es Associate Editor del Hydrology Journal. Ha generado 2 desarrollos tecnológicos disponibles en la web de forma gratuita. Aquidplot, un sistema computacional para interpretar pruebas de bombeo usando análisis derivativos, y Aquiparameter, una base de datos interactiva para analizar la variación estadística de parámetros hidráulicos en acuíferos. Este último es el que se presenta en este webinario. Le doy la palabra al doctor Hernández Espriu. Adelante. Gracias, muchísimas gracias, doctora Susana. Pues muy buen día tengan todas y todos ustedes. Les agradezco su tiempo y su interés para que se conecten a este webinar. Y le agradezco mucho a la doctora Alanis la amable invitación para que podamos presentar el trabajo del que ya hizo mención, una plataforma abierta para poder analizar con la perspectiva de análisis de datos y de visualización estadística algunos parámetros de hidrogeología con fines de enseñanza y docencia que hemos probado particularmente aquí en la Facultad de Ingeniería. Entonces, muchísimas gracias, Susana, por la invitación. Voy a permitirme compartir mi pantalla para presentarles el PowerPoint que tengo preparado. ¿Se observa la presentación? Sí, se ven las notas del lado derecho. Tienes que ponerlo. Pero está bien. ¿Está bien? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Bien, pues entonces, si quieren, empezamos con la presentación, si me van nada más marcando un poquito el tiempo, pero bueno, la presentación del día de hoy se relaciona con una plataforma abierta a la que le hemos llamado Aquiparameter, que es una base de datos interactiva para poder analizar parámetros hidráulicos o parámetros hidrogeológicos en acuíferos. Ha participado en este desarrollo. En primera instancia, el ingeniero Héctor Báez Reyes, quien ha fungido como el principal desarrollador de la plataforma. Héctor trabajó conmigo durante su titulación. Este es el proyecto de titulación de licenciatura de Héctor y ahora ya Héctor es consultor independiente en el tema de análisis de datos. Y también colabora con nosotros el doctor Saúl Arciniega Esparza, quien veo que está conectado por ahí. Es profesor de tiempo completo también del grupo de hidrogeología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Bueno, la agenda muy breve que tenemos para el día de hoy son 4 puntos muy generales. El primero es dar un bagaje muy rápido de por qué es importante estudiar el agua subterránea y por qué es importante enseñar agua subterránea en el ámbito geocientífico y de las ingenierías en ciencias de la Tierra. El segundo punto es muy brevemente tocar el tema del análisis de datos en la docencia. En las geociencias es un tema creciente, importante y que todavía considero representa un área de oportunidad, el tema de la ciencia de datos, particularmente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las geociencias. En el punto 3 ya pasaremos directo a explicar la plataforma Aquiparameter, qué hace, cómo se compiló y qué datos se pueden obtener para fines de análisis hidrogeológicos en el tema de la enseñanza, tanto para alumnado como profesorado, y terminaremos con muy breves conclusiones y algún trabajo futuro sobre este aspecto. Bueno, ¿por qué es importante estudiar el agua subterránea? Bueno, pues porque hoy en día el agua subterránea representa, digámoslo así, el reservorio más importante de agua dulce de todo el planeta. Se considera o se tienen las últimas estimaciones que el 97% de todos los recursos hídricos de agua dulce extraíbles o utilizables están almacenados en acuíferos. Entonces, pues prácticamente es el 100% del agua que podemos utilizar para fines
de irrigación, de consumo humano y de industria, pues provienen de los acuíferos. Los acuíferos a nivel mundial son esenciales para el desarrollo humano y económico y como vemos en esta diapositiva, un tercio de todo el agua que se utiliza para consumo proviene de los acuíferos, el 40% del agua que se utiliza para irrigación se sostiene del agua subterránea y el 25% del agua con un uso consultivo industrial también proviene del agua subterránea. Entonces, sin duda alguna, el entendimiento de los acuíferos y del agua subterránea representa un aspecto clave, estratégico para el desarrollo humano, social y económico de nuestro planeta. Eh, Hay extracciones de agua subterránea prácticamente en todo el mundo. Este es un diagrama complejo que no pretendo explicar de manera detallada, pero lo que podemos ver pues es el globo terráqueo, en donde observamos que los PAIs se relacionan con la cantidad de extracción de agua subterránea, mientras el circulito es más grande, pues más extracción tiene ese país. Los colores de ese país se relacionan con los cultivos que se sostienen con el agua subterránea y quiero hacer notar estos dos colores que se ven aquí, el color azulito y el color como naranjita. Los colores naranjitas son colores donde se tiene o que indican un alto estrés de agua subterránea, como en México, como podemos ver aquí, es decir, donde las extracciones superan en gran medida la tasa de reemplazamiento o la tasa de recarga en un cociente muy, muy sencillo, es un índice de estrés de agua subterránea. Lo que quiero hacer notar aquí es que México es un gran usuario del agua subterránea. Tenemos una extracción que puede rondar entre los 10 y 30 kilómetros cúbicos de extracción de agua subterránea anual, en una situación en donde la mayor parte del país tiene un estrés de agua subterránea mayor a 1, es decir, bombeo mayor que la recarga a largo plazo. Y esto genera una serie de retos, una serie de desafíos que hay que entender, pero lo que quiero orientar aquí en la plática o en la charla es que necesitamos formar recursos humanos en el ámbito geocientífico que puedan entender y manejar este lenguaje para poder mejorar al final del día la gestión de los recursos hídricos subterráneos que, como vemos, representan un desafío muy importante en México y en gran parte del mundo. Sin ahondar más, esta gráfica relaciona las extracciones de agua subterránea en una serie de tiempo de 1940 hasta el 2010, que es lo que se tenía cuantificado. Y como vemos aquí, México es el quinto usuario del mundo que más extrae agua subterránea después de la India, Estados Unidos, China y Bangladesh. Entonces, bueno, pues esto representa o nos vuelve a dar pie sobre la importancia que tiene el agua subterránea en México y por qué es importante estudiarla, contextualizarla, investigarla y formar estudiantes que conozcan este ámbito de la hidrogeología en México. ¿Por qué es importante estudiar el agua subterránea en México? Bueno, pues porque el agua superficial en un contexto de un país árido y semiárido y que últimamente tenemos una serie de sequías que se han prolongado en el tiempo y en el espacio, lo que vemos aquí en este diagrama es que el índice de estrés hídrico de agua superficial es muy alto, es decir, tenemos muy poca disponibilidad natural de agua superficial y cada vez menos debido a estas sequías que les digo se han prolongado mucho en tiempo y en espacio, pues hemos tenido que utilizar mucho más el agua subterránea. Y en el diagrama de abajo vemos a la República Mexicana, en donde se dividen una serie de 653 unidades hidrogeológicas administrativas y vemos que las que están en rojo tienen una situación de explotación intensiva, donde ya tenemos un desequilibrio natural entre la recarga y las extracciones. En México, básicamente, 6 de cada 10 litros que utilizamos en México de agua provienen del subsuelo. También en México los acuíferos sostienen más de 2 millones de hectáreas de riego. Tenemos una gran incertidumbre en las extracciones porque por cada pozo oficial registrado por la Conagua hay de 2 a 3 pozos clandestinos y ya un tercio de los acuíferos tiene una explotación intensiva. Hay un minado de los acuíferos del que se extrae más del 70% del agua subterránea mexicana. Entonces, pues esto nos habla de que es importante estudiar la hidrogeología. Pasando al ámbito de la docencia, quiero señalar en esta presentación que digamos, la hidrogeología se ha tornado ya francamente una ciencia cuantitativa. En los 60s, en los 70s, la hidrogeología, o la llamada en aquel entonces geohidrología, se estudiaba desde el punto de vista cualitativo y se determinaban qué rocas podían
formar acuíferos y se hacían trabajos de campo donde se determinaban si las calizas, los basaltos, las tobas acumulaban un cierto volumen de agua subterránea, pero no se hacía más análisis. Conforme ha pasado el tiempo, la hidrogeología se ha tornado cuantitativa al 100% y hoy en día, ya después de 40 o 50 años de una ciencia hidrogeológica que considero nos acercamos a la madurez en el estado del conocimiento, pues ya es necesario incorporar muchas técnicas de cuantificación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la estimación de parámetros hidráulicos, los que están familiarizados con los conceptos de hidrogeología, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, rendimiento específico, coeficiente específico, conductividad hidráulica, etcétera, son parámetros que nos indican qué tanta capacidad tiene una litología de almacenar agua, de ceder agua, de retenerla, de transmitirla, y es uno de los objetivos de este trabajo. Entonces, los parámetros hidráulicos representan un reflejo muy claro de cómo la litología y los rasgos geológicos pueden ser expresados de forma cuantitativa. Y ya no decir es más o menos permeable o almacena cierta cantidad de agua, sino ya dar números relacionados con rasgos litológicos, geomorfológicos, geológicos, tectónicos de un acuífero en particular. También hoy en día ya hay una explosión de la percepción remota, del modelado numérico, de la hidrogeofísica y de la calidad del agua, y esto nos hace ver que hoy en día es necesario incorporar grandes volúmenes de datos en el análisis hidrogeológico. Por lo tanto, tenemos que comenzar a trabajar cuestiones de Big Data en geociencias. El análisis de datos o Big Data, pues es una serie de técnicas en donde podemos procesar una serie de datos crudos, a veces miles o millones de datos, y que tienen cierta información, pero está oculta esa información en la enorme cantidad de datos y por lo tanto se llevan a cabo diferentes procesados de estos datos crudos para poder extraer información en la toma de decisiones y visualizar, poder resumir esos miles o millones de datos en una gráfica, en 2 gráficas, en 3 visualizaciones, 4 o 5, que nos permitan rápidamente detectar patrones, detectar tendencias y poder tomar información relevante al respecto. Entonces, el tema del análisis de datos en las geociencias está tomando cada vez más una importancia fundamental. Algunos ejemplos del Big Data en hidrogeología que hemos hecho, sin ahondar en muchos detalles, es, por ejemplo, un análisis que tenemos publicado de los consumos de agua relacionados en las extracciones del fracturamiento hidráulico, o sea, cuánta agua se consume para extraer hidrocarburo no convencional y hicimos un análisis que pueden ver que identifica a través de miles y miles y miles de pozos reportados en Estados Unidos cómo ha sido la extracción de agua asociada al fracturamiento hidráulico. Por ejemplo, uno de los plays más importantes y que tenemos bien estudiado, que es el play Eagle Ford y que representa una continuación geológica con diferentes formaciones del noreste de México, pues vemos, por ejemplo, en esta primera gráfica de arriba a la izquierda, que los consumos de agua han ido aumentando conforme se incrementa la explotación de este play no convencional y hoy en día, bueno, para el último análisis que hicimos de 2020, cada pozo que requiere ser fracturado para extraer hidrocarburo no convencional ya requiere del orden de 50,000 metros cúbicos de agua. Estamos hablando de 50 millones de litros por pozo y esa formación tiene más de 25,000 pozos. Entonces, pues estos son ejemplos en donde se utilizan muchos datos. Aquí también ejemplos que hemos llevado a cabo para determinar, por ejemplo, la variación espaciotemporal de la recarga en la Cuenca de México, donde se involucran muchísimos datos de uso de suelo, de tipo de suelo, de temperatura, de variables climatológicas como lluvia, utilizada a partir de datos de percepción remota, pues solo son algunos ejemplos que nos indican que es indispensable hoy en día echar mano de las técnicas de análisis de datos, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, de machine learning, para poder procesar y entender la información que hay detrás de estas grandes bases de datos. Bueno, en el ámbito de la docencia, ya existen algunos ejemplos donde se ha publicado las experiencias en el salón de clases de la utilización de los grandes volúmenes de información para poder capacitar al estudiante de geociencias
en temas mucho más actuales y mucho más actualizados. Aquí hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes por si los quieren ir revisando, de cómo cómo se documenta la utilización de los grandes volúmenes de datos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de las geociencias, particularmente de la geología en este caso. No obstante, hay muy pocos ejemplos de la utilización de análisis de datos en geociencias educativas en comparación, por ejemplo, con otros campos de la enseñanza. Particularmente destaco la ingeniería o la medicina, que en la búsqueda bibliográfica que hemos hecho a mí me ha sorprendido el desarrollo que tienen las ciencias médicas en el ámbito del análisis de datos, de inteligencia artificial para fines de enseñanza. Y si comparamos la ingeniería, la medicina u otras ramas del conocimiento, las geociencias tenemos mucho atraso en cómo poder utilizar estos grandes volúmenes de datos para poder enseñarles a los estudiantes técnicas mucho más modernas de análisis geológicos, de análisis tectónicos, de análisis geomorfológicos o en este caso hidrogeológicos. Bueno, entonces, dada ese gap que detectamos, este trabajo tiene como objetivo fomentar el uso del análisis de datos y de su visualización estadística en el alumnado de hidrogeología. Y para ello nos dimos a la tarea de desarrollar un portal web abierto, gratuito, que le hemos denominado Aquiparameter, que pues es la contracción de parámetros de acuíferos, o en inglés Aquifer Parameters, que es un portal interactivo que muestra la variabilidad de más de 6.300 datos que pudimos recopilar de parámetros hidráulicos para 40 tipos de litologías, considerando las rocas más comunes, ígneas, sedimentarias, metamórficas y también materiales no consolidados que en hidrogeología son importantes. Y es importante decir que esta base de datos es una base de datos que compilamos a mano a partir de la búsqueda muy artesanal de parámetros hidráulicos reportados en más de 900 referencias científicas y que hoy en día nuestra base de datos se encuentra disponible en esta página que está alojada en uno de los servidores de la Facultad de Ingeniería. La explicación de la base de datos está detallada en este artículo que publicamos recientemente como una nota tecnológica en Groundwater, por si quieren seguirlo. Si alguno está interesado y no puede descargar este archivo, con mucho gusto me contacta y se lo mandamos. Bueno, entonces platicaré un poquito sobre la plataforma. La plataforma es una plataforma abierta que contempla, como les decía, más de 6.300 datos de porosidad total, porosidad efectiva, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento, rendimiento específico y compresibilidad de la roca. No es el objetivo de esta charla ahondar sobre las definiciones de cada uno de los parámetros, pero lo que quiero hacer notar es que hay una representatividad estadística de estos parámetros. Y en el quehacer hidrogeológico es muy importante tener, por ejemplo, valores representativos de una roca específica en términos de su conductividad hidráulica o de su porosidad o de su coeficiente de almacenamiento, porque esto nos permite hacer análisis importantes sobre extracciones de agua subterránea, sobre cuantificaciones de volúmenes almacenados, sobre capacidad que tiene una pluma contaminante para dispersarse, sobre qué tan fácilmente se va a recargar un acuífero. Y estos son elementos que les enseñamos mucho a los estudiantes de hidrogeología, pero les cuesta trabajo a los estudiantes de hidrogeología visualizar qué significan estos números, y por eso es que quisimos desarrollar esta plataforma para que la visualización sea mucho más palpable. Entonces, pues como ven, tenemos una buena representatividad de todos los tipos de roca, tenemos muchos datos de rocas sedimentarias y no consolidadas, porque hoy en día representan los acuíferos de mayor importancia, y pues este es el número de datos que tenemos en la plataforma, y esta es una vista que ahorita veremos con más detalle sobre algunas vistas que contiene la plataforma. Bueno, si no tienen inconveniente, vamos directo a la plataforma para que la visualicen un poquito. Es muy sencilla de hacer, es muy intuitiva. Si se van a esta página, aquiparameter.ingeniería.unam.mx, la tengo aquí, la voy a refrescar. ¿Observan todos el No, web? no. Ok, No, se ve tu perfecto. pantalla. ¿Sí se ve? No, se ve el la... escritorio. Ah, ok. ¿Se ve aquí? Ya. Ujú. ¿Sí? Ok, Ya. perfecto, gracias. Entonces, bueno, lo que observamos es, es un sitio que contiene 5 módulos que se encuentran acá arriba.
denominados el módulo de datos, el módulo de graficación de Boxplot, el módulo de graficación de histogramas, el módulo de graficación de correlación y un módulo para poder hacer una descarga. Entonces, pues en este primer módulo de datos tenemos todos los datos crudos que hemos ido recopilando. Les digo, son más de 6,000 datos. Entonces, pues aquí lo que tenemos es, por ejemplo, el tipo de roca, el tipo de litología, la litología específica y ya los valores de porosidad total, efectiva, conductividad, etc. Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer un filtrado porque programamos la herramienta, está programada en RStudio, con diferentes módulos interactivos y lo que podemos ver, por ejemplo, es que si yo quiero ver cómo varía la conductividad hidráulica, puedo aquí cerrar los rangos y automáticamente la base de datos se me ajusta, ¿no? Y así para cada uno de los parámetros. Entonces, pues conforme voy cambiando estos temas, voy viendo, por ejemplo, para litologías, puedo ver, por ejemplo, si tengo para basaltos datos, ¿no? O si tengo para areniscas, y entonces lo voy haciendo de esa manera, de manera interactiva. Pasemos al módulo de Boxplot. Este es un módulo interactivo que permite expresar en un diagrama de cajas. Recordar que un diagrama de cajas es un diagrama donde se integra toda la distribución estadística, contemplando de un universo de datos, por ejemplo, la conductividad hidráulica, que aquí tengo seleccionada en escala logarítmica para determinar cómo varía la conductividad en todas las rocas ígneas que tengo de la base de datos. Aquí lo que vemos en esta tablita es que tengo una integración de 491 rocas ígneas, es decir, esta base tiene datos de conductividad hidráulica de 491 rocas ígneas, en donde se tiene el valor menor de conductividad hidráulica en metros por día, 1 por 10 a la menos 10, el cuartil primero, o el primer cuartil, el Q1, 8.22 por 10 a la menos 3, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Y estos datos, como se sabe, se pueden observar en el boxplot. Entonces aquí en el boxplot tengo el valor mínimo de esa conductividad. Esta barra representa el primer cuartil, esta la mediana, esta el tercer cuartil, este el valor máximo, y estos puntos representan los valores estadísticamente atípicos, definidos en este caso como los valores que superan 3 veces la desviación estándar de la distribución. Y aquí, en un gráfico que creo que no tiene mucha traducción, pero se llama jitter plot en inglés, este sí es una gráfica con dispersión, con un ruido manejado para poder visualizar los datos. Se pueden observar los datos de la conductividad hidráulica. Entonces, pues es muy visual para el estudiante poder determinar cómo varía la conductividad en rocas ígneas. Si lo quiero comparar, por ejemplo, con la conductividad de rocas sedimentarias, pues automáticamente le doy la palomita y automáticamente me aparece ahora el boxplot de la conductividad hidráulica en rocas sedimentarias. Lo que puedo observar visualmente es que la mediana de la conductividad hidráulica de las rocas sedimentarias es mayor que la de las rocas ígneas, y lo puedo observar aquí. Aquí tengo una conductividad de 0.3 metros por día y aquí tengo una conductividad en rocas sedimentarias de 1.54. Si recordamos que la conductividad hidráulica es la facilidad con la que una roca se deja atravesar por agua, pues ya puedo identificar que la facilidad que tienen las rocas sedimentarias para dejarse atravesar por agua es mayor, incluso en un orden de magnitud, que las rocas ígneas. Y puedo comparar con rocas metamórficas o con sedimentos no consolidados. Y entonces, visualmente puedo llevar a cabo un análisis muy completo e ir palpando los cambios en los parámetros hidráulicos a partir de las rocas que voy teniendo. Aquí veo, por ejemplo, que de todos estos comparativos de la conductividad hidráulica en rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias y sedimentos consolidados, pues son los sedimentos consolidados los que tienen mayor facilidad para dejarse atravesar por agua, lo cual es perfectamente lógico, porque un sedimento que no está cementado, que no está compactado, que no está consolidado, pues tiene mayor facilidad para extraer agua subterránea. Entonces, bueno, puedo cambiar el parámetro y puedo, por ejemplo, escoger la porosidad total, o puedo escoger la porosidad eficaz, o bien puedo, por ejemplo, escoger la conductividad y ahora hacer un análisis por litologías. Y, por ejemplo, revisar algunos sedimentos clásticos, por ejemplo, la arena, cómo cambia con respecto a la arenisca, cómo cambia con respecto a
qué sé yo, lutitas, y entonces puedo hacer un análisis muy rápido, lo cual es muy obvio, que me indica pues, que las arenas tienen una mayor capacidad de permeabilidad con respecto a una arenisca ya consolidada o con respecto a lutitas, ¿no? Entonces, puedo hacer un análisis de una visualización estadística muy interesante. En el segundo módulo, que es el módulo del histograma, pues tengo algo similar, pero ahora en lugar de visualizar los boxplots, visualizo el histograma completo. Entonces aquí puedo volver a hacer el comparativo, pero ahora en términos del histograma, y puedo leer las modas de la conductividad, del rendimiento específico, por ejemplo, o de la compresibilidad de la roca. La compresibilidad de la roca es un parámetro importante que se relaciona con la capacidad de almacenamiento en acuíferos confinados, por ejemplo. Entonces puedo identificar que en rocas no consolidadas tengo una moda muy diferente a rocas sedimentarias o rocas metamórficas y puedo cambiar automáticamente el número de clases, puedo bajarlo a 15 clases o a 30 clases y tratar de hacer un análisis estadístico mucho mejor. Puedo cambiar la escala de escala no logarítmica a logarítmica. Lo que vemos lógicamente es que la escala logarítmica, si aquí le quito el logaritmo y le pongo, por ejemplo, 15 clases o 10 clases de conductividad y le dejo las rocas ígneas, ¿no? Veo una distribución que no tiende a lo normal, pero si activo la logarítmica, pues esto ya fuerza o va forzando un poquito más a tener una distribución más hacia lo normal. Y como vemos también me reporta automáticamente la plataforma el número de muestras que tengo, la media geométrica y la desviación en escala logarítmica. Entonces ya son parámetros estadísticos que los estudiantes pueden utilizar para hacer evaluaciones cuantitativas estadísticas más interesantes. Tengo un diagrama, tengo un módulo de correlación donde pues, se correlacionan los parámetros para poder encontrar ciertos tipos de correlación, por ejemplo, porosidad efectiva contra conductividad hidráulica en escala logarítmica. Puedo quitar las escalas logarítmicas e ir analizando cómo cambian estas correlaciones e ir determinando si hay una correlación entre parámetros. Finalmente, también dejamos el módulo de descargar, que me permite analizar dos cuestiones. Por ejemplo, me regreso aquí a datos. Aquí a datos, por ejemplo, me interesa saber particularmente esta andesita, por decir un ejemplo, donde se reportó un parámetro específico de porosidad total y a mí me parece a lo mejor que esta porosidad es muy alta y quiero verificar la fuente bibliográfica, pues aquí tenemos este campo del número de referencia. Me dice que la referencia es la 77. Entonces, pues si me voy aquí a descargar y descargo las referencias, pues aquí como observan tengo las referencias completas de AccuParameter. Y entonces pues ya me voy a la referencia 77, que es la que en este caso hipotéticamente me interesa, y ya puedo revisar que esta es la fuente bibliográfica en donde se reportó ese valor de porosidad. Bueno, y también podemos descargar la base de datos completa. Esto lo hicimos para que si un estudiante o un profesor quiere llevar a cabo análisis adicionales de los no contemplados en el sistema, pues puede bajar la base de datos completa, pues es una base de datos abierta en CSV, que es un formato compatible con Excel, y aquí está la base de datos completa, en donde los estudiantes pueden llevar a cabo análisis adicionales. Entonces, bueno, pues ahí se puede observar con detalle la base de datos. Bueno, y finalmente se tiene un pequeño texto explicativo y finalmente también ponemos a disposición el código en un repositorio de GitHub por si alguien quiere bajar el código en R y hacer sus modificaciones pertinentes o ver cómo están programadas, digamos, las tripas del sistema. También tenemos un repositorio en GitHub y se pueden llevar a cabo estos análisis. Bueno, entonces, pues eso es brevemente la revisión del sistema. Ya prácticamente termino mi exposición. ¿Ven la presentación otra vez? No, estamos viendo la presentación. La presentación, la observan, ¿verdad? Ujú. ¿La ven ahí?
No, está donde la referencia y ahí está la Ya ven diapositiva de ejercicio 1, ejercicio 2 Ok, y ejercicio perfecto, 3. perfecto, perfecto. Sí, ahí quería llegar. Bueno, entonces, ya que repasamos un poquito la generación de la plataforma, justamente el artículo que hacía mención la doctora Susana, que publicamos en la revista Enseñanza y Comunicación de las Geociencias, se relaciona sobre una propuesta didáctica que estamos precisamente proponiendo para que cualquier estudiante o profesor pueda utilizar esta plataforma de Parameter para llevar a cabo ya ejercicios didácticos con sus estudiantes, o bien que sea como un elemento de autoaprendizaje para los estudiantes de hidrogeología, para poder determinar, digamos, la aplicabilidad práctica de esta plataforma. Entonces, para ello, este artículo que ya también está publicado, diseñamos 3 ejercicios didácticos. El primer ejercicio es entender la variabilidad de la conductividad hidráulica y compararla entre medios granulares y fracturados. El segundo ejercicio es comparar volúmenes almacenados en diferentes materiales geológicos y el tercer ejercicio es entender cómo podrían variar volúmenes extraíbles en acuíferos confinados ya a escala regional. Y cada ejercicio lo tenemos, digamos, segmentado en antecedentes y objetivos, en los aspectos que se tienen que resolver por parte de los estudiantes, los resultados a los que tendrían que llegar y después guías generales sobre una discusión didáctica sugerida, o sea, qué tipo de discusiones didácticas se pueden llevar a cabo con cada uno de los ejercicios. No voy a ahondar en los ejercicios, ahí tienen el artículo y es abierto por si quieren echarle un ojito. Muy brevemente, por ejemplo, el ejercicio 1, que se relaciona con estudiar la variabilidad de la conductividad hidráulica en medios granulares o fracturados, pues lo que pueden ver es que se puede visualizar, digamos, les pedimos a los estudiantes que visualicen el box plot de todas estas materiales, arena y grava, areniscas, arena, limo y arcilla, andesitas, basaltos y granitos, y que comparen los valores y que discutan. Aquí están los resultados de ese ejercicio 1, lo que pueden ver haciéndole un zoom a la mediana de los valores, porque la distribución, como vemos, no es normal, por lo tanto la mediana es un valor mucho más acercado que la media o menos el promedio, que es un parámetro muy mentiroso, pues podemos ver, por ejemplo, que las arenas y gravas tienen una conductividad de un poco más de 30 metros por día, mucho más alto que las areniscas o que los limos o que los basaltos o que un granito que tiene un orden de magnitud menos. Entonces, visualmente se puede observar qué impacto tendría en un contexto hidráulico analizar este parámetro si estoy trabajando arenas o gravas o si estoy trabajando un granito. Entonces hay una diferencia notable. En el segundo ejercicio, les pedimos a los estudiantes que agarren hipotéticamente 1 metro cúbico de un material litológico. Aquí hay fotografías que no necesariamente representan lo que estamos haciendo, simplemente fue a manera de comparativo para que los estudiantes vean que se tienen 1 metro cúbico de material geológico, de supuestos o compuestos hipotéticamente por una arenisca, por un basalto y un esquisto, ¿no? Es decir, que el estudiante hipotéticamente se imagine que tiene 1 metro cúbico de arenisca, 1 metro cúbico de un basalto y 1 metro cúbico de un esquisto, y que determine cuánto es el volumen que le cabe a ese medio poroso, cuánto es el volumen que se le puede sacar a ese medio geológico. Y entonces, pues, haciendo uso del material didáctico en Parameter, lo que podemos ver, por ejemplo, es que a una arenisca tiene una capacidad de almacenar 200 litros, un basalto tiene una capacidad de almacenar 51 litros y un esquisto solo tiene capacidad de almacenar 10 litros. Pero de esos 200 litros que le caben a la arenisca, 180 litros no cede la arenisca, es decir, no cede el 90% del volumen que está almacenado. El basalto solo nos cede el 19% del volumen que está almacenado y el esquisto solo el 14% de esos 10 litros. Entonces, con estos ejemplos numéricos, pues es muy didáctico, muy obvio poder determinar por qué los esquistos no representan acuíferos. Pues no representan acuíferos porque su capacidad de almacenamiento es muy baja y porque
aún con cierta capacidad de almacenamiento, se retiene prácticamente toda el agua, a comparación de una arenisca que en términos coloquiales le cabe mucha más agua y el agua que le cabe la cede con mucha más facilidad. Por eso es que en la naturaleza explotamos una arenisca y no explotamos un esquisto que representan una base impermeable, un basamento hidrogeológico. Entonces, estos son los tipos de ejercicios que tenemos en el artículo, que son como muy sensibles o muy didácticos para que los estudiantes puedan contextualizar qué impacto tienen estos números en el ámbito del estudio del agua subterránea. Bueno, pues ya para culminar, a manera de conclusiones, pues les presenté ahorita una plataforma que creemos que es útil, interesante, que se llama Quiparameter, para poder analizar y visualizar parámetros hidráulicos, que son datos que suponen la base de cualquier estudio hidrogeológico. Digamos, uno de los objetivos secundarios que siempre quisimos fomentar en esto es utilizar los datos, utilizar los análisis de datos, el Big Data y las técnicas de análisis de datos en el alumnado de las geociencias, ir demostrando poco a poco que las geociencias también se van transformando en un aspecto mucho más cuantitativo y que hoy en día el análisis de datos tiene que formar parte de la formación de los estudiantes actuales, porque si no, estamos en desventaja con respecto a otras áreas del conocimiento. El análisis de datos pues, representa un complemento cada vez más necesario para el aprendizaje activo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque, número uno, permite mejorar la comprensión de procesos que son complejos. Todos estos procesos que les platiqué tienen una complejidad muy importante, pero son rápidamente comprendidos a través de estas técnicas. Número dos, desarrollan mejores habilidades para el ámbito actual. Y número tres, preparan a las nuevas generaciones para enfrentar desafíos modernos de una manera mucho más innovadora, fundamentada siempre en el análisis. Además, que resulta muy atractivo para el estudiante, porque nuestra experiencia es que los estudiantes ven estas técnicas o estas plataformas de manera muy atractiva. Y bueno, el trabajo futuro que estamos ya emprendiendo es cómo podemos integrar ahora los análisis de datos, particularmente con la inteligencia artificial generativa, para mejorar los procesos de enseñanza. Esto está enfocado a la enseñanza. Entonces, en lo particular, estamos preparando ahora diferentes análisis que involucran cómo se pueden integrar los análisis de datos con la explosión que todos estamos viviendo hoy en día de las herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, entre decenas más, para poder mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las geociencias. Bueno, pues por mí es todo. Les agradezco su atención. Estoy atento a si tienen preguntas o dudas y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Toño. Realmente está impresionante este trabajo. A mí, Muchas gracias. muchas de las preguntas que te iba a hacer, pensé hacer, las contestaste aquí y muchas de las cosas que me había preguntado también. Uno hubiera querido tener un curso así. ¿Desde hace cuánto das tu curso de hidrogeología con este programa y si lo has cambiado a partir de las experiencias con los estudiantes? Sí, tenemos ya con esta plataforma como 3 años, aunque inicialmente la hicimos como muy casera, digamos, ¿no? De hecho, partió de un Excel, pero justamente cuando dábamos el Excel y yo dejaba como tarea que hicieran esto, pues veía que no le agarraban la onda, que algunos hacían unas gráficas muy pobres, y eso que estamos en un ambiente de ingeniería donde ya todos llevaron probabilidad estadística, o sea, deberían de tener el bagaje, pero no fue así. Y entonces fue como nos inspiró una plataforma interactiva y te digo, tenemos como 3 años y mi curso ha cambiado mucho al respecto. Y particularmente lo que veo es que los estudiantes, hoy en día creo que todos lo hemos vivido, los estudiantes como que están un poco apáticos, entonces tenemos que fomentarles estas herramientas visuales y les es muy atractivo y lo entienden, la verdad entienden el impacto de por qué la arenisca tiene un valor o por qué el basalto tiene otro valor o por qué las rocas metamórficas no me sirven para fines hidrogeológicos. Entonces, hemos cambiado mucho y también decir que ya el grupo particularmente a cargo del doctor Saúl Arciniega, que era uno de nuestros profesores líderes del grupo, ya estamos desarrollando muchas plataformas similares para temas de recarga, para temas de variables climatológicas y pues hemos visto que son herramientas muy atractivas para el estudiantado, ¿no? Ujú. Sí, gracias. Bueno, vamos a abrir a la sesión de preguntas. Ana Lilia, Con ¿tienes todo una gusto. pregunta? Ay, hola Hola, doctora. Hola, Ana ¿me Lilia. Hola, ¿qué escuchan? tal?
¿Perdón? ¿Me Sí. escuchan? Ah, Sí, qué sí, bueno, porque en vez de ponerle la cámara a apagar, le puse a ocultar, entonces ya no sé ni qué me ven ni qué oyen. Y te vemos también. Ahí te vemos muy bien, Ana Lilian. muy Gusto en verte. Pues muchas felicidades, está padre la plataforma. Yo te quería preguntar de los datos que tienes dentro de bueno, tengo dos preguntas rápidas. Una, de los datos que tienes en la plataforma, más o menos qué porcentaje podríamos considerar del centro de México, por ejemplo, de la Cuenca de México, de esta zona central. Uy, qué buena pregunta. Me la puedes contestar después si no tienes los datos. Te lo verifico, pero no más del 30%. Okay. A ver, es que como tuvimos que echar mano de los trabajos publicados, pues no hay muchos trabajos publicados en México, entonces tuvimos que echar mano de trabajos internacionales. Y fíjate que, a ver, empezamos por ahí, Ana Lilian. La inspiración fue, vamos a hacer una base de datos de parámetros hidrogeológicos en México. Claro. Y cuando vimos que no teníamos más de 10 o 15, dijimos, no, pues si no lo abrimos no se va a poder hacer nada, ¿no? Y la otra pregunta es, o sea, se me ocurren varias maneras que esto se puede aplicar. O sea, también, Susana, pues como también lo que has hecho tú, o sea, en la parte de nosotros que trabajamos en el centro del país, la parte estructural, también podemos meter estos datos y ver cómo, por ejemplo, ahorita tengo un estudiante que está haciendo el doctorado sobre la transición del vulcanismo monogenético al poligenético y al revés, ¿no? Okay. Y entonces me ocurre que varios de estos parámetros los podemos integrar junto con otros que tenemos y hacerlo mucho más grande. Está buenísima la idea, porque claro, si esto se integra con otros aspectos de estructuras, y tú que tienes muchísima información de la parte volcánica, pueden salir cosas realmente interesantes, ¿no? Sí, porque, o sea, no es agua, es magma, pero podríamos adaptar otros valores para este tipo de parámetros, porque existe manejar mucha información de manera correlacionada. Claro, no, definitivamente creo que puede ser algo muy bueno. Algo que hemos visto como reto de estas plataformas es que son como bebitos, es decir, las tenemos que tener actualizadas, entonces al principio las hacemos y queda muy padre pero después de 2, 3 años se medio abandonan y ya se nos olvidó y entonces tenemos que tener como la disciplina de actualizar, incluso de la parte computacional, que es todo un reto ver en qué servidor queda. Nos pasó porque subimos la plataforma en su momento en un servidor privado y de repente ya no podíamos abrir la plataforma porque el servidor actualizó su sistema operativo y ya no era compatible con nuestro sistema. Híjole, es complicado, ¿no? Sí requiere mucha responsabilidad de seguir actualizándola, pero creo que es una idea muy padre. Si quieres te contacto y vemos la manera en meter algo de lo que tienes. Me gusta. Sí, claro que sí, ¿No? con mucho gusto. Gracias, Ana Lilian. Vicente, hola, ¿qué tal? ¿Tienes una pregunta? Sí, buenos días. Gracias, Susana. Primero que todo, una felicitación para Antonio, que realmente es un trabajo que yo ya he conocido y lo estoy utilizando. Muchas gracias, primero, por tener esa visión abierta. Típicamente las plataformas informáticas, el máximo te entregan una gráfica que la puedes pegar y hasta ahí, ¿no? Pero el dato casi nunca lo tenemos. Y los que hacemos investigación o requerimos los datos, pues esto nos hace valorar esta visión, esta generosidad de que los datos sean abiertos. Entonces, muchas gracias por utilizando. Actualmente yo llevo un proyecto que se llama la estimación de las reservas de aguas subterráneas de México. Entonces, evidentemente, este dato es crucial y caemos en la misma dificultad de carencia de datos, ¿no? Son muy pocos los datos que tenemos para México, la basura tiene muchos datos internacionales y sí, evidentemente, pues no hay estudios. Y yo quisiera sugerir que pudiéramos hacer algunas mediciones de campo con equipos sencillos. Hay termómetros de campo simples que, aprovechando las prácticas de los estudiantes, que pudiéramos
e incluirlo como parte de las herramientas prospectivas, ¿no? Porque nos vamos mucho en la parte geofísica, los métodos eléctricos y todo, pero en la parte geológica, pues esas pruebas son muy sencillas. Bueno, de hecho, yo tengo un equipo de ese, un permeámetro de campo, y cada vez que me encuentro en una roca, se lo pongo y poquito a poco vamos obteniendo datos para mejorar esas bases. Y el ideal sería que tuviéramos alguna caracterización de las formaciones clásicas de México, ¿no? Claro, Nuestra claro. formación, ¿no? Que, bueno, esa es una meta así a largo plazo, pero yo pienso que poquito a poco y aprovechando las instancias que tenemos de trabajo de campo, de la facultad, del Instituto de Geología, del Centro de Geociencias, etcétera, pues se puede ir conjuntando esa información. También existe información de Pemex, de los pozos de Pemex, que ahí se puede también indagar. Y la gente que trabaja en petrofísica, nos tenemos un laboratorio de petrofísica que ha generado algo de información. Entonces es donde podríamos ir mejorando esas bases de datos que son fundamentales para todo el mundo, para todo, para el que modela, para hacer las simulaciones de hidrogeología, hasta para yacimientos minerales, para los modelos de flujo, o lo que comentó Ana Lilian, ¿no? De eventos volcánicos, ¿no? Fluidos volcánicos. Entonces, reitero la felicitación y decirte que estamos aquí disponibles y hay una cita por ahí pendiente que sería importante para poder ver cómo se pueden enlazar este proyecto subterráneo del país con los demás proyectos que el grupo de hidrogeología que has generado tú, pues nos ayudaría mucho. Muchas gracias y reitero mi felicitación y agradezco esos datos. Gracias, muchas gracias Vicente por tus comentarios y gracias por conectarte, profesor de la Facultad de Ingeniería ya de hace un buen tiempo y gracias, sí, a ver, la filosofía de los datos abiertos creo que es algo que no podemos ya soslayar. Hoy creo que la ciencia ha cambiado y hoy en día ya hay muchos repositorios, pero particularmente hidrogeología que es tan cuantitativa, lo platicábamos con los colegas, híjole, me muestras un mapa de la recarga, se ve padrísimo, pero mientras no me pongas a disposición los datos, pues yo no puedo hacer nada con esa figura, ¿no? Entonces es la filosofía de empezar a abrir los datos, empezar a abrir los códigos, porque si la ciencia no es colaborativa, no avanza. Y bueno, y tú tienes esa filosofía y también te felicito en aquella reunión de la sesión de hidrología de la UGM. Tú también presentaste una plataforma muy interesante del tema de reservas de agua subterránea, entonces creo que va siendo hacia allá. Lo que dices me parece una idea sensacional, poder ir incorporando datos de campo a la plataforma es creo que fundamental. Permeámetros, petrofísica, eventualmente lo mejor sería incluso pruebas de bombeo, que es lo que nos da los valores hidráulicos más representativos. Y estamos haciendo cosas al respecto, aunque todavía no tenemos algo concluyente, pero también queremos empezar a hacer una base de datos de pruebas de bombeo de México y también ponerlas a disposición. Pero creo que tu idea es muy buena y también te contacto para ver cómo podemos empezar a compartir datos y te agradezco la disposición, Vicente, y tus comentarios. Gracias. Sí, gracias. Bueno, en la sesión pasada, el doctor Pizarro comentó de que habían hecho su programa en una universidad pública, los datos eran abiertos y por lo tanto lo que estaban generando de videojuegos y todo también estaba abierto. Y me parece muy buena idea la de Vicente, que más allá de que puedan descargar tu base de datos y añadirlo para su propio trabajo, como que crezca este proyecto, ¿no? Sí. En el que invitar a toda Latinoamérica, en el que contribuyan. Y yo creo que nosotros somos mucho más fuertes juntos, toda Latinoamérica y Definitivo. el Caribe, y a partir de algo que ya está hecho, pues hacerlo crecer, ¿no? Así que le hacemos invitación a todos ustedes a que contribuyan y también que conozcan que estamos abiertos, ¿no? Para, para la cooperación. Bueno. Seguro, seguro. Quería preguntar si tienen otra pregunta, si no, yo creo que cubrimos la hora, que es la que está programada. Y aquí hay, Ana, ¿tienes una pregunta?
Ananila. Sí, hola doctor, muchas gracias por la plática. Entiendo que no es el objetivo, digamos, de la plataforma, pero pensando en cómo podemos irla complementando y pues que el contexto geológico digamos de la zona es importante. ¿Han pensado en integrar a lo mejor un visualizador en GIS que pueda mostrar de qué zonas están tomando los datos? Ya justo como mencionaba la doctora Ana Lilian, pues sería importante ver qué datos tenemos de México y qué otros datos están tomando de otras partes del mundo para que de pronto también los mismos estudiantes, ¿no?, puedan ir revisando esos artículos, vean el contexto geológico, si hay estructuras geológicas, etcétera, y que pues también incentivemos que ellos mismos empiecen a buscar mayor información. Entiendo que no es la parte principal de la plataforma y que requiere también muchísimo trabajo, pero igual estaría interesante poner ahí un visualizador y que puedan jugar un poquito con los datos, ¿no? Aunque no tengamos específicamente las coordenadas de dónde se obtuvieron, pero pues poder relacionarlo con la zona de donde se tomaron. Muchas gracias. Gracias, Ana Lila, por tu conexión y por tu comentario. Muchas gracias. Creo que es una gran idea. En algún momento lo contemplamos al principio, pero como bien decías, como no tenemos las coordenadas exactas, se complicó. Pero creo que puede ser, digamos, complementar el análisis estadístico con el análisis espacial sería fantástico. Con esta plataforma nos ha costado un poquito de trabajo porque los datos tampoco están tan... O sea, los datos se reporta un dato de conductividad por acá, un dato de porosidad y no hay como mucho más. Tenemos otras plataformas en donde sí contemplamos los análisis espaciales. El doctor Arciniega trabajó en un proyecto PAPIT a lo mejor hasta Susana puede ser una buena idea invitarlo en alguno de los webinars, porque se desarrolló una plataforma para el análisis de la recarga, ahí sí, enteramente en la Cuenca de México. Y ahí sí tenemos un visualizador donde se pueden ver los datos espaciales enteramente de recarga, compararlos con la lluvia, con la temperatura y también descargar toda la información. Pero, o sea, tu comentario creo que es muy bueno, Ana. En la medida en que los estudiantes tengan esta sensibilidad del análisis espacial, se potencia mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje porque en geociencia son datos espaciales. Entonces creo que la parte de GIS es importante contemplarla. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, bueno, pues agradecemos muchísimo tu participación, Toño. Y ojalá la página sea visitada y utilizada, que para eso lo hacemos, ¿no? Claro. Para que la No, gente pues, lo use. Bueno, gracias. agradezco a los organizadores de este webinario. Los invitamos mañana al siguiente webinario, es a las 8 de la mañana. Por favor, consulten las redes de la Comisión de Educación de COGI, del IUCS, para seguir con este esfuerzo para transmitir las estrategias educativas en Latinoamérica. Hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Y felicidades por la revista y por los webinars.